Voy a, no sé si le está saliendo la pantalla, le estoy compartiendo la pantalla. Sí, ¿no? Sí, está saliendo. Ya. Vamos a avanzar hoy día sobre la organización y administración de una empresa de transporte. ¿Ya? Eh, Vamos a avanzar, esta clase va a ser pura teoría. La siguiente clase vamos a avanzar ya el plan de cuenta y ya vamos a ver más la parte práctica. Quiero avanzar esto de la parte teórica y bueno, de ahí ya empezamos de una vez la parte práctica. ¿Ya? Entonces, el tema que hoy día toca avanzar sería la organización y administración de una empresa de transporte. La organización, dentro de la empresa de transporte, sabemos, ¿no? ¿Qué es la organización? La organización es la estructura, el diseño de la estructura de una empresa, ¿no? Cómo se va a estructurar una empresa. En este caso, una empresa de transporte. Eh, con la inscripción, dice, de las actividades inherentes a cada puesto y las líneas de autoridad y la responsabilidad asignada a cada integrante. En sí, en resumen, podemos decir que la organización en sí nos lleva a prepararnos para llevar a cabo lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar, ¿no? En la planificación. O sea, para eso es la organización dentro de las empresas. Ahora, en el ámbito de la dirección y la ejecución en una empresa de transporte, nos indica lo siguiente: en la fase de dirección y ejecución se cumple la función integradora de los diferentes elementos que componen la empresa. Y bueno, en la parte de dirección es la parte más principal, ¿no? Porque es donde se va a organizar o se va incluso, ¿cómo le puedo decir? A ver, todos los niveles de relación, todos los niveles, o mejor dicho, el sistema de cómo se va a interrelacionar cada área dentro de la empresa. Entonces, esta parte, esta área es la más importante, ¿no? Donde se va a organizar todo, se va a planificar todo, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, aquí, luego de eso, tenemos el área de supervisión y control. En el área de supervisión y control, que sabemos que se refiere a los que están directamente verificando que se esté llevando, que se pueda llegar a lo que se ha planificado, digamos, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la supervisión es la identificación de las desviaciones para corregir el rumbo planeado y establecer los parámetros necesarios de medición y poder efectuar así un buen control. Por ejemplo, en el área de contabilidad, el manejo, ¿no? De la contabilidad, eh, ya en la parte técnica de mantenimiento de los vehículos y equipos, en el cual se podrá realizar en uno o más talleres, ¿no? Dependiendo de la cantidad de activos, digamos, en este caso de una empresa de transporte. La asesoría jurídica en todo lo relacionado con el cumplimiento de las leyes. Entonces tiene que ver mucho también con la parte legal, digamos, ¿no? En la supervisión en la supervisión y control. Tiene que ver la parte legal si la empresa está trabajando, o mejor dicho, en la parte legal, si está de acuerdo cumpliendo las normas que establece, ¿no? Como vamos a ver ahorita más adelante, qué ley es la que está regulando, en este caso, el transporte, ¿no? En general. La estructura organizacional. En cuanto a la estructura organizacional, lo podemos diferenciar en 5 áreas, ¿no? Tenemos el área de gerencia general, el área operativa, el área de comercio exterior, el área de logística y financiera y el área jurídica, ¿no? Entonces, estas 5 áreas son las que trabajan o las que tienen que activar dentro de una estructura organizacional para una empresa de transporte, ¿no? Veamos un poquito, a ver, cada área. Digamos. La gerencia general es la encargada de manejar la política de la empresa con el criterio comercial y de servicio. En el área operativa, la encargada de la coordinación de los embarques, la asesoría en empaques y embalaje, almacenamiento, manejo de contenedores, relaciones con los agentes embarcadores, agentes de aduana, consolidadores y empresas del sector. Entonces, esta área operativa
es la que está directamente día a día relacionándose con el exterior, digamos, ¿no? En este caso, si vemos una empresa de carga, por decir, servicio de carga, entonces esta área operativa tiene que coordinar con todo lo que son los embarques, ¿no? Ahora, si vemos en la parte, tal vez, en la parte operativa, por decir, asesoría en empaques y embalaje, cuando se están haciendo tal vez las importaciones o las exportaciones, entonces tiene que haber una asesoría en cuanto a cómo se va a embalar o empacar todo lo que es los bienes, digamos, ¿no? Que se van a transportar, el almacenamiento, el cuidado de toda la mercadería que se va a transportar, manejo de contenedores para mantener en buen estado, digamos, todo lo que se va a transportar de un lugar a otro, ¿no? Entonces todo eso lo tiene que manejar el área operativa, ¿no? El área de comercio exterior es la responsable de asesorar y ayudar a los clientes en los procesos de comercio exterior, en aspectos documentados, normas aduaneras, trámites bancarios, intercambio electrónico de datos y otros, ¿no? Esta parte es muy, pero muy importante, especialmente a las empresas que hacen, que transportan mercadería al exterior, ¿no? Entonces, en esa parte es fundamental, ¿no? El área de comercio exterior. Entonces, ellos se encargan de todo, de revisar todo lo que tiene que ver con la documentación, con la forma, incluso con cómo va a ser como los trámites bancarios, las formas de pago, ¿no? Las transferencias. Entonces, todo eso ellos están directamente relacionándose con el cliente o tal vez con el proveedor, digamos, ¿no? Entonces, ellos están muy metidos en esa parte, ¿no? Esta área de comercio exterior. En el área de logística y financiera, con capacidad para organizar y planificar los servicios en las diferentes rutas, analizar costos y tarifas, realizar el control estadístico de flujo de carga, las proyecciones de ingresos operativos, alcances de la inversión financiera para la operación. Entonces, esta área tiene que ver más con la parte de contabilidad, ¿no? La parte de o la parte de costos, mejor dicho, la parte de costos, la parte financiera. Ellos son los que analizan, ¿no? Analizan los costos, analizan las tarifas, eh, hacen un seguimiento de los datos estadísticos, ¿no? Entonces, bueno, esta área trabaja en esa parte, digamos, para la empresa de transporte. Y por último, y que es muy importante también el área jurídica, los reglamentos que se aplican en cada uno de los pasos en la cadena de distribución física que maneja la compañía. Exige que se cuente con un soporte jurídico claro que permita a la empresa cumplir con los compromisos adquiridos al emitir el contrato de transporte, por ejemplo, la toma del seguro, el manejo de la carga en puntos intermedios, la aplicación de los convenios recíprocos, representaciones con agentes nacionales e internacionales, los efectos de responsabilidad y los reclamos. Entonces, en la parte de la parte jurídica tiene que ver más con los contratos específicamente, ¿no? Cuando ahí se da un servicio o cuando una empresa de transporte está por dar un servicio hacia una o cualquier empresa con un cliente, entonces ahí se tiene que eh, tomar, digamos, se tiene que poner claramente cuáles son las condiciones, ¿no? Y eso va estipulado en el contrato de transporte, ¿no? Entonces ahí tiene que ver ya también el seguro en caso de que pueda suceder, ¿no? Algún contingente con la mercadería, entonces ahí sí o sí tiene que ver la toma del seguro, ¿no? El manejo de la carga en puntos intermedios, si tal vez se va a hacer un transbordo de la mercadería, entonces todo eso lo tiene que ver la parte jurídica, ¿no? La aplicación de los convenios recíprocos, ¿no? Los efectos de responsabilidad y los reclamos en caso de que la mercadería no llegue o llegue con defecto. Entonces todo eso va estipulado en el contrato de transporte, ¿no? Y eso lo ve la área jurídica. Ahora, en cuanto a la ley que se aplica para el sector de transporte, tenemos la ley número 165 de transporte, ¿no?
donde en esta ley nos está hablando sobre las clases de transporte. ¿Qué tipo de transporte o cómo podemos clasificar las clases de transporte? Tenemos los siguientes, son transporte público y transporte privado. En la clasificación de transporte público tenemos en dos tipos. El servicio de transporte público se clasifica en servicio de transporte regular y servicio de transporte no regular y o especial, ¿no? En el caso del servicio de transporte regular, dice que es prestado de forma continua cumpliendo las siguientes condiciones: autorización para la prestación de servicio, itinerario, horario y ruta autorizado, condiciones de seguridad y calidad del servicio y tarifa aprobada por la autoridad competente. Entonces ahí vemos cuáles serían esos, serían los servicios de microbuses, ¿no? Los servicios de las líneas, ¿no? Las líneas de micro. Entonces ellos ya tienen su autorización, tienen su horario, su ruta autorizado, ¿no? También podía entrar acá las rutas provinciales, ¿no? Que ellos también ya tienen definido, ¿no? Su itinerario, digamos, de destino, ¿no? El horario también designado. Eh, También tenemos en cuanto a la clasificación de transporte público, también sería el servicio de transporte no regular y o especial. ¿Cuáles son estos? Eh, es aquel que es prestado cumpliendo las siguientes condiciones: autorización para la prestación de servicio, aprobación de tarifa en los casos que corresponda, condiciones de seguridad y calidad, ¿no? Dispuestas por la autoridad competente. Entonces, ¿quiénes forman parte de este grupo? Sería transporte de taxi, radiotaxi, mototaxi, transporte escolar, el transporte turístico, de personal, de carga, vuelos, charter, taxi aéreo y el alquiler de unidades de transporte con o sin conductor y otros con contratos especiales. Entonces, todos ellos forman parte de este grupo, ¿no? Y ahí lo vemos: los radiomóvil, el servicio de transporte escolar, los, ¿cómo se llama? Los mototaxis, ¿cómo se llama? Taxi aéreo, ¿no? Todo eso forman parte de este grupo, ¿no? No regular y o especial, ¿no? Según la ley. En la otra parte está dividido en transporte privado, ¿no? El transporte privado comprende las unidades de transporte en las que el usuario es propietario de lo mismo, no se cobra por el transporte o que la necesidad de traslado no es de carácter público. Entonces, eso ya regula todo lo que es el transporte de derecho privado, ¿no? Entonces ahí vemos al gerente tal vez manejando su vehículo, entonces eso ya está en el otro grupo que es transporte privado. Ahora, en cuanto a las modalidades de transporte, según el artículo 62, las modalidades del sistema de transporte establecidas por ley son las siguientes: transporte aéreo, transporte terrestre, transporte ferroviario y transporte acuático, ¿no? Dentro del transporte aéreo tenemos, bueno, ahí podemos ver el ejemplo, todos lo que, los tipos en este caso, de vehículos que formarían parte para el transporte aéreo. Bueno, los aviones, las avionetas, los helicópteros, ¿no? Los globos, ¿no? Los globos también forman parte del transporte aéreo. Entonces, el avión es el medio de transporte más rápido, pues cubre amplias distancias en un tiempo pequeño, ¿no? Luego tenemos el transporte por carretera, que es lo que más conocemos o que lo que más utilizamos normalmente. Los medios de transporte por carretera son los coches, autobuses, furgonetas, camionetas, camiones y otros medios de transporte por carretera. Entonces ahí tenemos los buses, los medios de carga, los vehículos de carga, ¿no? Las furgonetas, ¿no? Los automóviles. Entonces todo eso forman parte del transporte vía terrestre. Transporte férreo. En algunas grandes ciudades, dice, puedes trasladarte en metropolitano, en metro, que es un ferrocarril eléctrico de varios vagones que circula bajo tierra, aunque a veces va por el exterior. Tiene varias líneas
y paro en numerosas estaciones subterráneas. Normalmente es más rápido que los autobuses públicos. Entonces, aquí vemos ese tipo de transporte que mayormente, bueno, aquí en nuestro país no lo tenemos todavía, está en proceso, pero ya en otros países utilizan, ya es de conocimiento, ¿no? De que otros países están muy adelante de nosotros, ¿no? Ya nosotros por lo menos hemos llegado a este tipo de modelo de transporte, otra vez a este, creo, este tipo de transporte que vemos acá, el rojito. Bueno, por lo menos hemos llegado a eso, ¿no? El transporte acuático, tenemos los barcos, ¿no? Transporte acuático, todo el transporte que se va por vía mar. Y dice, el temprano funcionamiento de transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o en las vías fluviales, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al transporte acuático. Y bueno, eso sería en cuanto al avance hasta hoy. Eh, no sé si tiene alguna pregunta, Marco. Solo eso vamos a avanzar por hoy, solamente más teórico. La siguiente clase ya vamos a entrar ya en la parte práctica. No sé si tiene alguna pregunta. Sí. ¿Ninguna? Voy a dar un cuestionario sobre esto de tarea. Entonces, no está nada complicado. Voy a dar algunas preguntas que tienen que ver con la ley y esa ley la voy a compartir para que ustedes puedan desarrollar el cuestionario en base a esa ley, ¿no? En base a esa ley. Esa ley es la que vamos a manejar, digamos, que tenemos que dominar, ¿no? Entonces, en cuanto al avance, solamente eso vamos a avanzar hoy, en esta noche. La siguiente clase ya vamos a avanzar, ya vamos entrando ya a la parte práctica. No sé si tiene alguna pregunta. Licen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Em, Me olvidé tu nombre. A ver, Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo, Alfredo? sí, ¿Bien? estamos bien, Licen. Una consulta, esa ley que nombra usted, ¿va ¿Ya? tanto para transporte público, para transporte privado? Sí, para ambos, para ambos. Es la ley principal, digamos. Es la ley principal. Sobre ella ya se derivan las demás leyes menores, digamos, ¿no? Los decretos supremos, ¿no? Entonces, esa es la principal. Seguramente vamos a ver algunas leyes que, bueno, ya hemos visto en la parte de las obligaciones eh, impositivas, ¿no? Algunas, pero en cuanto a la parte de la clasificación, los conceptos, ¿no? Los conceptos, la clasificación, las modalidades de transporte, bueno, eso está más generalizado en esta ley, ¿no? Algunos conceptos, tal vez en el cuestionario que le voy a subir va a solicitar algunos conceptos que ustedes lo tienen que buscar en la ley, ¿ya? Algunos conceptos, principalmente tal vez con los transportes de carga, transporte, ¿no? Transporte de pasajeros, entonces algunos conceptos que se necesitan para que nosotros incluso en la parte de la contabilidad vamos a utilizar tal vez esos conceptos, vamos a utilizar algunos. Entonces, ese cuestionario que les voy a pasar va a tratar sobre eso para que ustedes puedan un poco más enriquecer en cuanto a los conceptos para esta materia o para esta parte, digamos, de la materia, ¿no? Ya, Licen. Entonces, solo eso vamos a avanzar hoy día. La siguiente clase ya vamos a entrar a lo que son el plan de cuentas y, y vamos a ver, según nuestro avance, ya tenemos que entrar a la parte práctica. Entonces, eso sería nomás, jóvenes. En la siguiente clase ya vamos a avanzar la parte práctica. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna más? No, ¿no? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Voy a sacar una captura de pantalla. ¿Pueden activar su cámara, por favor?
activar la mía. Activen su cámara, por favor. Marco, ¿puede activar su cámara? Ya. A ver, 1, 2, 3. Ya. Entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Va a disculpar que no he podido, la verdad estaba un poco mal delicado esta semana. Hasta ayer más o menos estaba un poco delicado, pero ya estamos bien, digamos, podemos trabajar con normalidad. Nos vemos entonces en la siguiente clase, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana y bueno, mañana un buen descanso. Nos vemos, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas Buenas noches, noches, Licen. Marco.